Hoy les presentaré 6 datos curiosos respecto al Halloween. Comencemos con el primero. Este se trata de una historia, un mito muy común, que quizás a algunos de ustedes les tocó vivir cuando eran niños, la clásica costumbre de salir a pedir Halloween, o sea, de pedir dulces a los vecinos, a la gente del barrio, a la gente que ustedes conocen y, claro, aventurarse también a otros rincones de su barrio con tal de divertirse y obtener todo un festín de dulces. Bueno, este es un mito común que tal vez siempre escucharon, de tener cuidado, que muchas veces los dulces estaban envenenados. Incluso se habla que a las manzanas les ponían navajas. Pero a pesar de todo esto, en realidad no es algo que haya ocurrido muy comúnmente. De hecho, se tiene un caso oficial registrado que ocurrió en Texas. Es probablemente de los pocos casos que se tienen registrados y es el más popular, por así decirlo. Se trata de Ronald O'Brien, que dio dulces con cianuro a 5 niños. De hecho, uno de ellos era su hijo Timothy. Eso sí suena espeluznante. Y bueno, yo pienso, tal vez ustedes también lo piensen, que más que nada estos mitos, estas leyendas urbanas han surgido a causa, más bien como para que los niños tengan la precaución de no aceptar o recibir cosas de extraños o personas que en realidad no conocen. Pero bueno, pasemos al segundo dato curioso respecto al Halloween. ¿Por qué la gente se disfraza en Halloween? Aparte de porque es divertido, bueno, hay una razón oficial y de hecho es esta. Hace siglos se creía que durante esta fecha, el 31 de octubre, el manto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvía muy tenue. Tenían la creencia de que los espíritus del más allá volvían a nuestra tierra. ¿Para qué? No hay forma de saber con toda precisión. Pero muchos de esos espíritus se creía que eran malvados, que eran almas provenientes del infierno. Así que una forma que se les ocurrió a las personas, a la población, de protegerse o más bien de confundir a estos espíritus, era disfrazándose, justamente tomando la apariencia aterradora de estos. De ahí los disfraces de vampiros, de hombres lobos, de brujas. No sé, tenían la creencia de que si hacían esto iban a estar algo así como protegidos, o sea, iban a confundir a los espíritus porque no iban a reconocerse pues entre ellos. Ellos buscaban a los seres vivientes para atormentarlos o lo que ustedes quieran, pues ellos solamente iban a pasar de largo. Pero esa es la creencia que se tenía y por eso más que nada se celebra disfrazándose esta maravillosa tradición del Halloween. Tercer dato curioso. ¿Por qué en Halloween decoramos siempre con calabazas? ¿Por qué está esta costumbre de pelar las calabazas, de tallarlas con ojos, con bocas, no sé, ponerle una vela en su interior? ¿De dónde sale este elemento que es muy popular y forma gran parte del Halloween, las calabazas? Bueno, todo esto proviene de una historia que tal vez ustedes hayan escuchado. Se trata de la historia de Jack O'Lantern, o sea, Jack Linterna o algo así en español. Muy bien, esta historia va algo así. Jack era un tipo no muy agradable, pero era muy inteligente. Así que se cuenta que un día engañó al diablo. Se dice, hay muchas versiones, pero la más popular es que hizo que el diablo trepara un árbol y una vez que él estaba arriba, él puso un crucifijo abajo y lo dejó atrapado. Entonces Jack le propuso un trato al diablo. Le dijo que lo dejaría bajar si juraba jamás pasar por su alma cuando él muriera. El diablo pues aceptó, no le quedó opción. Así que, pues así quedó el asunto. A lo cual Jack aprovechó para tener una vida pecaminosa, embriagarse, no sé, perderse en los peores vicios.
Los años pasaron y al morir Jack, pues resultó que no podía entrar al cielo por su vida pecaminosa. Sin embargo, tampoco podía ir al infierno por la promesa que le había hecho el diablo de no llevarse su alma cuando muriera. Así que lo que sucedió es que terminó vagando por toda la eternidad en la tierra. Se cuenta que andaba con un manto y el diablo, en forma de burla, no se sabe, le lanzó un carbón encendido desde el infierno. Ahora se cuenta que lo que Jack hizo con ese carbón es que peló un nabo y puso ese carbón encendido en su interior. De ahí surge la costumbre de colocar una vela o un foco encendido, no sé, adentro de una calabaza. Claro, en la historia cuenta que es un nabo, pero con el tiempo pues la leyenda se fue ajustando a nuestra actualidad hasta que voilà, tenemos en nuestras épocas casas decoradas con calabazas encendidas en su interior. Otro dato curioso que hoy les traigo es respecto a los gatos negros. En Estados Unidos, durante el mes de octubre, durante el otoño de hecho, en muchas partes, se prohíbe y se aconseja también que no se haga la venta de gatos negros, porque suponen, bueno, se cuenta, tiene la creencia de que durante el Halloween las brujas o las personas que pertenecen a alguna especie de culto de brujas pues hacen sacrificios. Y debo de mencionar, por ejemplo, en el caso de la Wicca, ustedes tal vez conozcan ya o hayan escuchado de esta religión que pues prácticamente ha nutrido mucho el mito de las brujas, pero en realidad en esta religión pues se tiene un gran respeto a los seres vivientes, sobre todo a los animales. De hecho, gracias a esta religión es que los gatos y los búhos, entre otros animales, pues han sido incorporados a toda la historia del Halloween. Así que pues es solo un mito de que muchas de las brujas hacen estos sacrificios, pero igual no sé, como precaución o porque no sé, se tiene esta costumbre en Estados Unidos, por al menos hasta donde se tiene registrado. Y aprovechando este espacio y hablando de brujas, debo de contarles que en mi libro de relatos de fantasmas y otros horrores pueden encontrar un relato literario de una bruja muy recomendable, así que pueden adquirirlo en Amazon. Ok, vamos por el quinto dato curioso. Quizás algunos de ustedes escucharon alguna vez de la Noche del Diablo, bueno, en inglés más popularmente como Devil's Night. Se trata de algo que ocurrió aproximadamente de los 60s a los 80s en Estados Unidos. Esto inició como bromas que realmente no afectaban mucho, como llenar arbustos de papel higiénico, tirar huevos a los carros, a las casas, a las banquetas, pero después con el tiempo se puso más serio este asunto de la Noche del Diablo, ya que empezaron a provocar incendios. Pero las autoridades decidieron poner cartas en el asunto y crearon una contraparte a esto de Devil's Night, la Noche del Diablo, y crearon Angel's Night, la Noche de los Ángeles, que se trataba de personas de la comunidad dedicadas a hacer todo lo posible para evitar que estas cosas ocurrieran, ya sea patrullando, comunicándose por radio, manteniéndose en contacto con la policía, y sirvió. Con el tiempo estas conductas empezaron a desaparecer y esto de la Noche del Diablo quedó simplemente como una mala historia del pasado. Por último, tenemos un dato muy curioso, que se trata de la cristianización del Halloween. Así es. Ustedes me preguntarán, ¿cómo está esto? Muy bien, para poder contárselos, nos remontamos al verdadero tiempo del origen del Halloween. Hace 2000 años atrás, en realidad el Halloween surgió hace ya 2 milenios. Surgió en tierras como en el norte de Inglaterra, en Irlanda, del pueblo de los celtas. Así que, ¿cómo está esto de la cristianización del Halloween? Es un dato que me parece muy curioso.
Se trata de que en aquellos tiempos, más bien, bueno, en la edad medieval, pues había muchas iglesias que no tenían los recursos para hacer esta celebración de todos los santos. Así que lo único que podían hacer en ese tiempo, ya que no podían decorar pues las iglesias de una forma que correspondiera a la celebración, lo que hacían era disfrazarse de santos, vestirse como santos. Los párrocos, los chicos de coro, todos los que estuvieran en la iglesia disponibles. Y pues esa era su forma de celebrar el Halloween. O sea, muchos pensarían que el Halloween inició como una especie de celebración malvada o terrorífica, pero en realidad inició como algo que hasta la iglesia celebraba. Tal vez muchos no lo sepan, pero esta celebración del Halloween, que empezó con culturas paganas, después fue incluso celebrada por cristianos, claro, con sus debidas adaptaciones como las que hemos mencionado anteriormente. Muy bien, estos han sido 6 de los datos que me han parecido más curiosos respecto al Halloween. Espero que hayan disfrutado de este video. Les invito a darle like y suscribirse a mi canal. Y pues no me queda nada más que desearles un buen Halloween y tener cuidado. Así que hoy, como siempre, nos vemos a la próxima.